Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. El arrepentimiento no es una doctrina implacable, sino un medio de rescate. Y está a disposición tanto del pecador empedernido como de la buena persona que se esfuerza por mejorar. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana y en este día con ustedes transmitiéndoles una vez más desde Lima, Perú. Hoy tendremos el segmento Mensajes de los Profetas del Señor. ¿Sí? Entonces, hoy tendremos un mensaje dado en el año 1992, ¿sí? Por el elder Maxwell. Vamos a ver un poco de su historia, quién es él o quién fue el elder A. Maxwell. En Relatos de Santos, en el tomo 3, podemos saber un poco de su historia. ¿Sí? Elder Maxwell en la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo conocemos, aquí está el Elder Maxwell cuando fue jovencito en la Armada de los Estados Unidos. ¿Sí? Nos dice en la parte de la historia lo siguiente. El 8 de mayo de 1945, los aliados celebraron el Día de la Victoria en Europa. Había terminado la Segunda Guerra Mundial. Neil Maxwell se alegró con la noticia, así como otros soldados estadounidenses que luchaban para tomar la isla japonesa de Okinawa. Pero la celebración se vio opacada por la realidad de la propia situación de ellos. Con los pilotos kamikaze que atacaban el puerto de Okinawa y el fuego de artillería que centelleaba en los cerros de la isla. Las tropas estadounidenses sabían que su parte en la batalla estaba lejos de concluir. Esta es una guerra real, pensó Neil. De cerca, el frente de batalla era mucho menos fascinante de lo que los periódicos y las películas le habían hecho creer. Lo invadió una sensación de vacío y malestar. Aquí vemos al elder Maxwell, joven en la Armada. Neil y los soldados que estaban con él fueron asignados a una división como reemplazos. El 13 de mayo escribió a su casa en Utah. No se le permitía revelarles a sus padres los detalles de su asignación, pero les aseguró que estaba bien. Estoy completamente solo en lo que respecta a compañeros espirituales, excepto por uno, escribió.
sé que Él siempre está conmigo. Neil estaba en un escuadrón de morteros que tenía la asignación de disparar proyectiles explosivos a posiciones enemigas escondidas tierra adentro. Tomó posición en una trinchera y después de días de enfrentamientos que iban y venían, fuertes lluvias transformaron el seco paisaje en una ciénaga. La trinchera de Neil se llenó de lodo, haciendo que fuera casi imposible descansar mientras intentaba dormir de pie. Las escasas raciones militares no eran suficientes para evitar el hambre y el agua que recibían venía ascendiendo por el cerro en tanques de 19 litros y siempre sabía a aceite. Muchos hombres bebían café para disimular el mal sabor del agua, pero Neil deseaba ser obediente a la palabra de sabiduría y se rehusaba a hacerlo. Hacía su mejor esfuerzo para recolectar agua de lluvia, y los domingos utilizaba el agua que había guardado y una galleta de sus raciones para la Santa Cena. Una noche, a fines de mayo, 3 proyectiles enemigos explotaron cerca de la posición del mortero de Neil. Hasta entonces los japoneses no habían podido encontrar la ubicación de su escuadrón. Pero ahora parecía que los artilleros habían triangulado su posición y se estaban acercando. Cuando otro proyectil explotó a tan solo unos metros de él, Neil temió que el próximo alcanzaría su objetivo. De un salto salió de la trinchera y se puso a cubierto junto a un montículo. Luego, al darse cuenta de que todavía corría peligro, se apresuró en volver a la zanja para esperar lo que fuera que sucediera. Aquí vemos a Neil orando. En el lodo y la oscuridad, Neil se arrodilló y comenzó a orar. Sabía que no merecía favores especiales de Dios y que muchos hombres justos habían muerto después de ofrecer fervientes oraciones durante la batalla. Aún así, le suplicó al Señor que le preservara la vida y le prometió que se dedicaría al servicio de Dios si sobrevivía. Tenía una copia borrosa de su bendición patriarcal en el bolsillo y recordó una promesa que ésta contenía. Te sello contra el poder del destructor para que tu vida no se acorte, decía la bendición, y para que no se te prive de cumplir cada asignación que se te dio en el estado preterrenal. Neil terminó su oración y miró hacia el cielo nocturno. Las destructivas explosiones habían cesado y todo estaba en calma. Al ver que el bombardeo no se reanudaba, sintió en el alma que el Señor le había preservado la vida. No mucho después, Neil escribió algunas cartas a su familia. Me siento muy solo sin ustedes, que a veces siento deseos de llorar. Les dijo. Lo único que tengo que hacer es ser digno de mi bendición patriarcal, de las oraciones de ustedes y de mi religión. Pero el tiempo y tanta acción en combate pesan mucho en el alma de un hombre. Puedo decir que hubo veces en que solo Dios impidió mi muerte, escribió. Tengo un testimonio que nadie puede destruir. Ese era el testimonio, ese era el de Neil Maxwell, apóstol del Señor Jesucristo en esta última dispensación. El Señor tenía una misión para él y preservó su vida. Muy bien, vamos a ver el tema principal que nos une en esta ocasión.
hablar acerca del arrepentimiento. Muy bien. El arrepentimiento por Neil Maxwell, el Coro de los 12 Apóstoles. Él dijo en octubre, en una conferencia general de octubre del año 1991. Junto con vosotros me regocijo con el testimonio y el talento de las nuevas autoridades generales. En los últimos meses he pensado que debo recalcar la importancia del arrepentimiento, una de las doctrinas más esenciales y compasivas del reino. Todos nosotros la comprendemos muy poco y la aplicamos muy poco, como si se tratara solo de una palabra insignificante. Puesto que Jesús nos ha dicho claramente qué clase de hombres y de mujeres hemos de ser, aún como Él es. Registrado en 3 Nefi 27, el versículo 27. Eso lo dijo el Salvador cuando estuvo y visitó a una rama del pueblo de Israel aquí en las Américas. Siento poder leerles y tengo mis escrituras a la mano. Y vamos a leer 3 Nefi para escuchar las mismas palabras del Salvador. 3 Nefi 27, versículo 27 que dice: Y sabed que vosotros seréis los jueces de este pueblo, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo soy. El Señor nos invita a que seamos aun como Él es mismo. Esa es la meta, ese es el objetivo, llegar a ser como Él es. El Maxwell continúa diciéndonos y hace una pregunta. ¿Cómo lo lograremos a menos que empleemos el arrepentimiento como un medio regular de progreso personal? El arrepentirse es parte de tomar la propia cruz cada día. Sin él, es claro que no se podrá perfeccionar a los santos. Cuando Jesús iba en camino al Gólgota, Él permitió que cargaran su cruz. Él lo hubiera hecho porque Él tenía el poder para hacerlo, aunque estaba cansado. Había derramado mucha sangre. Estaba muy lastimado. Pero Él permitió que también tomara su cruz. Así es que el arrepentirse es parte del tomar la propia cruz cada día. Sin Él, es claro que no se podrá perfeccionar a los santos. Además, hay más individualidad en los que son más santos. El pecado, por el contrario, nos priva de nuestra individualidad y nos rebaja, reduciéndonos a los apetitos que envician y a los impulsos desenfrenados. Quizás por un breve y fugaz instante de egoísmo,
el pecado produzca en nosotros la ilusión de individualidad o de libertad. Pero solo como en los cerdos gadarenos que gruñendo se precipitaron en el mar. El arrepentimiento no es una doctrina implacable, sino un medio de rescate. Y está a disposición tanto del pecador empedernido como de la buena persona que se esfuerza por mejorar. El arrepentimiento requiere que abandonemos lo malo y nos volvamos a Dios. Cuando es preciso efectuar un gran cambio, el arrepentimiento cabal exige que giremos 180 grados y sin mirar hacia atrás. No es un cambio total de 360 grados para regresar a nuestra misma posesión, sino el arrepentimiento cabal exige que giremos 180 grados y sin mirar hacia atrás. Al principio ese giro refleja un progreso en la conducta del plano celestial al plano terrestre y más tarde a un plano de conducta celestial. Antes de ser bautizado vivíamos una conducta de plano celestial. Una vez que nos bautizamos entramos al reino de Dios y teníamos una conducta de plano terrestre. Dejamos la conducta celestial del mundo y más tarde, al ingresar al Santo Templo a hacer convenios con nuestro Padre Celestial y Jesucristo, a un plano de conducta celestial. Al dejar atrás los pecados del mundo celestial, nuestras faltas tienden cada vez más a ser pecados de omisión, lo cual a menudo nos impide consagrarnos por completo al Señor. Tenemos muchos pecados, como pecados favoritos de llegar tarde de repente a renovar nuestros convenios semana a semana. O el pecado favorito de cuando leemos las Escrituras, al solo agarrar las Escrituras ya nos cansamos y nos da sueño. O postergamos para luego. Algunos de esos pecados por omisión. El verdadero arrepentimiento no supone el tener una lista de lo que debamos hacer y verificarla en forma mecánica, sino una brida firme que sofrene nuestro yo natural. Cada paso del proceso del arrepentimiento es esencial y muchas veces se superponen y se refuerzan mutuamente, aunque el éxito del proceso descansa en la determinación interior de la persona. El apoyo de los demás es muy importante. Muy importante. No puede haber arrepentimiento sin reconocimiento de la falta. Eso está muy claro. Sea porque los hechos la impulsen, por la reflexión o por el recuerdo que la atormente. La persona debe cesar de negar su falta, como le ocurrió al hijo pródigo que al fin volvió en sí. Los primeros rayos de luz del reconocimiento nos ayudan a ver las cosas como realmente son, incluso a distinguir entre la paja y la viga.
El momento en que se produce el reconocimiento de la falta es sagrado. Y muchas veces en ese instante nos llenamos de vergüenza. Después de reconocer la falta, el alma se inunda de verdadero remordimiento, el cual es la tristeza que es según Dios. Y no simplemente la tristeza del mundo, ni el lamento de los condenados. Es cuando ya no nos deleitamos en el pecado. En cambio, el remordimiento falso es como sentir afecto por nuestras fallas, como una contrición ritual en la que lloramos por nuestros errores sin enmendarlos. Una persona no puede arrepentirse de verdad sin padecer sufrimiento, sin que haya pasado el tiempo suficiente para que se efectúen la purificación y el cambio necesarios. Este paso implica mucho más que limitarse a esperar a que desaparezca el remordimiento. El sufrimiento, al igual que la adversidad, brinda muchos beneficios. No es de extrañar que el castigo sea muchas veces indispensable para que comience a verificarse un verdadero cambio. La verdadera contrición enseguida produce evidencias favorables, frutos dignos de arrepentimiento. Con el tiempo, esos frutos se desarrollan y maduran. El arrepentimiento auténtico también comprende la confesión. Aquella persona confesará el pecado que cometió. Lo dice en Números 5:7 en la Biblia. El que tenga el corazón quebrantado no se quedará callado. Una vez que la confesión haya limpiado el alma del pecado, el espíritu que se había retirado volverá para renovarla. Ese es el momento en que el apoyo de los que nos rodean es particularmente importante. De ahí que se nos haya mandado cuidar los unos de los otros y que se nos haya dado este consejo. Levanta las manos caídas y fortalece las rodillas desfallecidas. ¿No tuvieron acaso que con el transcurso del tiempo progresar juntos los ciudadanos de la incomparable ciudad de Nob? Ellos se ayudaron mutuamente y progresaron juntos. Y si hace necesario progresar juntos como familia o como la familia en el barrio, en la estaca. Nos necesitamos una a otros. Necesitamos tener llamamientos para estar más en comunicación con Dios, estar a su servicio, estar al servicio de nuestro prójimo, de nuestros hermanos. Y de esa forma guardando los dos mandamientos, los dos primeros mandamientos que Dios nos ha dado. Todos los pecados deben confesarse al Señor. Algunos hay que confesarlos a un líder de la iglesia, algunos a los demás y algunos a todos ellos. Y hay ciertas transgresiones que deben confesarse públicamente. La confesión ayuda a abandonar el pecado. Después de pecar pública y excesivamente, no podemos pretender un rescate en privado y rápido, recibiendo solo unos pocos correazos.
Con el verdadero arrepentimiento ciertamente se abandona el pecado. Ezequiel escribió: arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. En su sufrimiento Coriol confesó: también sabía yo que había un Dios, pero su cambio todavía no era completo. De ahí que le dijo a Alma: si te fuera quitada esta maldición, de nuevo volverías a desviar el corazón de este mudo. ¿Qué pasó con Coriol? Deseaba una señal. Era un anticristo. Quizá deseaba una señal en otros, pero la señal fue dada en él mismo. Quedó mudo. Y Alma vio algo, que lo pudo discernir por el Espíritu Santo. Si te fuera quitada esta maldición de quedar mudo, de nuevo volverías a desviar el corazón de este pueblo, porque no se había arrepentido. Solo dijo: también sabía yo que había un Dios, pero su cambio todavía no era completo. No se había arrepentido. Por eso, cuando un hombre se arrepiente de sus pecados, he aquí, los confesará y los abandonará. Registrado en Doctrina y Convenios 58, verso 43. En lugar del desamparo, son necesarios el apoyo y el amor sincero de los demás para que se lleve a cabo ese doloroso cambio. También se exige una restitución. Registrado en Levítico 6:4 dice: habiendo pecado, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. No obstante, a veces nos es posible hacer una restitución real. No es posible hacer una restitución real a veces, equitativa y tangible, como en los casos en que se ha contribuido a la pérdida de la fe o de la virtud de una persona. A cambio de ello, dar ejemplo de absoluta rectitud de ahí en adelante es una forma compensadora de restitución. En este difícil proceso, es evidente que muchísimo depende de la humildad. El orgullo impide tanto el comienzo como el progreso del arrepentimiento. Hay quienes no logran comenzar a arrepentirse porque están más interesados en conservar la imagen que los demás tienen de ellos que en recibir la imagen de Cristo en sus rostros. El orgullo prefiere una especie de arrepentimiento fácil, que se paga con un pesar superficial. No es de extrañar que los que buscan arrepentirse de esa manera también procuren un perdón superficial, en lugar de la verdadera reconciliación con Dios. Así vemos que el verdadero arrepentimiento es mucho más que tan solo limitarse a decir: lo siento mucho. En el angustioso proceso del arrepentimiento, ¿acaso pensemos a veces que Dios nos ha desamparado? La verdad es que nuestro comportamiento nos ha apartado de Él. Por eso, cuando estamos abandonando el mal, pero todavía no nos hemos vuelto totalmente hacia Dios, somos muy vulnerables. No obstante, no debemos darnos por vencidos, sino tratar de alcanzar su brazo de misericordia, el brazo de misericordia de Dios, que se extiende hacia nosotros todo el día. A diferencia de lo que nosotros hacemos, Dios no tiene horas de oficina.
A diferencia de lo que nosotros hacemos, Dios no tiene horas de oficina. Él está al alcance de todos nosotros en todo tiempo, día o noche. En el andar por la fe, no hay nada más difícil que recorrer el camino del arrepentimiento. Sin embargo, si ejercemos la fe para arrepentimiento, podremos apartar los obstáculos del camino y avanzar para suplicar la misericordia de Dios. La contrición sincera trae consigo una capitulación total. Sencillamente nos rendimos a Dios, preocupándonos solo de lo que Él piense y no de lo que los demás piensen. Y le decimos con humildad, registrada en Alma 22:18, oh Dios, sea tu voluntad darte a conocer a mí y abandonaré todos mis pecados para conocerte. El abandonar todos nuestros pecados es la única manera de llegar a conocer a Dios. Por contraste, los que retengan alguno de sus pecados se verán retenidos en su progreso. Así también sucederá a los que rehúsen aceptar humilde y sinceramente el consejo de los líderes del Señor. El hacer a ellos una confesión parcial de los pecados pone en el pecador toda la responsabilidad de estos. El profeta José Smith dijo, no debemos ocultar nada. Que podamos recordar el consejo del profeta José Smith. No debemos ocultar nada para que el arrepentimiento sea sincero. Dios nos escuche y seamos limpios y puros nuevamente. El arrepentimiento en el que se refleja nuestro progreso no tiene como único fin el abandono del pecado. Por ejemplo, Moisés era un hombre íntegro y extraordinario. Sin embargo, por su propio bien y por el de su pueblo, tuvo que cambiar su manera de dirigir. Pero tuvo éxito en su empresa porque era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bienaventurados los mansos, dijo el Señor, registrado en Mateo 5:5. Porque no se ofenden fácilmente con los consejos ni se fastidian con la amonestación. Si fuéramos más mansos y humildes, hermanos y hermanas, el arrepentimiento sería algo mucho más común. Nuestras deficiencias de conducta indican generalmente una virtud cristiana que no se ha desarrollado, como por ejemplo, cuando el que no está acostumbrado a escuchar pone de manifiesto falta de amor o de humildad. En cuestiones de conducta, a todos nos resulta demasiado fácil perdonarnos. Aun cuando estemos libres de transgresiones grandes, es posible que nos sintamos satisfechos en lugar de esforzarnos por mejorar. Esto le sucedió a Mulek, que más tarde reconoció su falta diciendo, registrado en Alma 16, fui llamado muchas veces y no quise oír, de modo que sabía concerniente a estas cosas. Sin embargo, no quería reconocerlas. Por lo tanto, seguí rebelándome contra Dios. Puesto que el arrepentimiento es importante por ser un principio de progreso, no es de extrañar que el Señor haya dicho a sus siervos en repetidas ocasiones que será de máximo valor será declarar el arrepentimiento
a este pueblo. Hay otras cosas que obstaculizan el arrepentimiento, como el que no se nos haya reprendido oportunamente en la ocasión, cuando habríamos tenido menos orgullo y hubiéramos estado más dispuestos a reconocer la necesidad de cambiar. En esa situación quizás nos sintamos solitarios pensando que no hay quien cuide de mi vida, como está registrado y lo dijo el salmista. O tal vez estemos demasiado llenos de compasión por nosotros mismos. Ese caldo de cultivo en el cual el pecado prolifera tan fácilmente. O quizá estemos tan sumidos en el afán de conservar nuestra propia conducta que nos sea imposible cambiarla. Quizás estemos demasiado interesados en decir o en pensar en deleitar la mente carnal, que constante e insistentemente nos apremia a hacer algo en nuestro propio beneficio. También es posible que seamos demasiado inflexibles y nos neguemos a creer en el cambio de los demás. Y sin embargo, el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Lo dijo el Señor en una revelación al profeta José Smith, que está registrado en la sección 64, el verso 9. No podemos arrepentirnos por otra persona, pero podemos perdonarla, negándonos así a mantener cautivo de su pecado a aquel a quien el Señor procura liberar. Irónicamente, algunos creen que el Señor puede perdonarlos, pero se niegan a perdonarse a sí mismos. A veces el impedimento radica en que no se nos ha enseñado debidamente por qué debemos arrepentirnos ni cómo hacerlo. Si nos arrepentimos sinceramente, nos aguarda el cumplimiento de ciertas promesas registradas en Isaías. Venid luego, dice Jehová, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ezequiel dijo también, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Y en Doctrina y Convenios, en esta última dispensación, el Señor reveló lo siguiente, y yo el Señor no recuerdo más sus pecados. Además de las razones anteriormente mencionadas, referentes a nuestro arrepentimiento individual, los miembros de la Iglesia tenemos una profecía especial que cumplir. Hermanos y hermanas, Nefi la contempló. Dijo que en una época futura, los del pueblo del convenio de Jesús, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, tendrían por arma la justicia y el poder de Dios en gran gloria. Eso se cumplirá, pero solo después de que haya más miembros que sean más santos y más dedicados a Dios. La letra de uno de nuestros himnos predilectos nos enseña ese concepto. Y dice así, venid a Cristo desconsolados, vuestros pesares Él llevará. Él os invita al bello puerto, donde descanso habrá. Llamad a Cristo, Él os atiende, aun en sendas de la maldad. Con infinito amor os busca,
y os dará su verdad. El himno 196, himnos de Sion. Hermanos y hermanas, no tenemos necesidad de confundir los nublados parciales con la oscuridad total. La luz expiatoria del mundo la ha dispersado. Por el bien de todos nosotros, el perfectamente admirable Jesús fue perfectamente consagrado a Dios. Jesús dejó que su voluntad fuera totalmente absorbida en la voluntad del Padre. Si vosotros y yo deseamos venir a Jesús, también tenemos que entregarnos a Dios del mismo modo, sin retener nada. Si lo hacemos, el cumplimiento de otras maravillosas promesas nos aguardará. El profeta Mormón dice que Jesús nos espera con los brazos abiertos para recibirnos. Pero el impenitente y el incapaz de consagrarse al Señor no conocerán jamás el gozo supremo e infinito que describió Mormón, el cual en verdad sabía lo que decía, de ser recibido en los brazos de Jesús. De ser recibidos en los brazos de Jesús. Ellos lo sabían. Y yo lo sé. Que todos podamos ser recibidos en los brazos de Jesús. Que Dios nos ayude a todos. Y a cada uno a vivir de tal manera que algún día merezcamos vivir ese glorioso momento. Es mi oración por mí mismo y por todos nosotros. En el santo nombre del gran Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias por su atención, por su tiempo, por permitirme compartirles este mensaje de Ellen Maxwell acerca del arrepentimiento. Dios nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Jesucristo vive y nos ama con infinito amor. Dio su vida por nosotros para que podamos regresar nuevamente a casa, a nuestro hogar celestial, a vivir eternamente como familias con Él y con nuestro Padre Celestial. Sé que el Señor Jesucristo ha restaurado su iglesia. El reino de Dios está aquí en la tierra. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y yo sé que el libro de Mormón es otro testamento del Señor Jesucristo. Lo sé. Y testifico de ello. Sé que por medio del arrepentimiento sincero, la sangre expiatoria de Jesucristo puede dejarnos limpios y puros. Y podemos regresar a los brazos extendidos que tiene el Salvador para recibirnos. Esto es verdad. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga.
Que la paz reine en sus corazones, en sus mentes, en sus almas y en sus hogares. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.